Donde hay voluntad hay un camino, donde hay voluntad. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Isabel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí presente. Gracias, Jonathan. Gracias por la invitación. Encantada. Bueno, bienvenidos a todos y todas. De parte de la Asociación Ecuatoriana de Integración Sensorial y Fundación Camino Especial les damos la bienvenida a este webinar, en el que estaremos tratando justamente un tema muy interesante para nosotros. Es la terapia ocupacional basada en el enfoque de la integración sensorial de AERES, una intervención basada en la evidencia. Por mi parte, un admirador de Isabel, sigo sus libros y sus investigaciones. Puedo decir que soy tu fan. Gracias. Sí. Bueno, tuve la oportunidad de conocerle personalmente a Isabel en el Congreso Latinoamericano de Integración Sensorial, que se celebró en Bogotá, Colombia. Y puedo decir que Isabel, a pesar de ser una profesional reconocida internacionalmente, mantiene su calidad humana y sencillez, y eso le hace digna de mucha admiración y respeto. Isabel Beudry es terapeuta ocupacional con más de 25 años de experiencia, especializada en pediatría. Recibió su título de terapia ocupacional en Canadá, su país de origen. Posteriormente obtuvo el título en máster de terapia ocupacional en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos. Es doctora por la Universidad de Newcastle, Australia, investigando las bases sensoriales de problemas relacionados con el uso del baño de niños. Actualmente reside con su familia en Oviedo, España, donde dirige su consulta privada. La doctora Isabel Beudry participa activamente en la promoción de la teoría de la integración sensorial en Europa, junto con otros líderes europeos. También fundó la Asociación Española de Integración Sensorial en el año 2005. Es la vicepresidenta de la ICEASI. En el 2014 ayudó a desarrollar e implementar el primer programa de terapia ocupacional basado en la escuela en España. Un programa que ahora se está expandiendo a otras escuelas. Es autora de 4 libros y ofrece conferencias sobre temas relacionados con la terapia ocupacional y la integración sensorial. Isabel, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Gracias por esta presentación. Entonces, vamos empezando. Creo que si todos pueden poner en silencio sus micrófonos, nos va a ayudar con... Estoy viendo que hay algunos micrófonos sin silenciar. Galaxy, Karen... Jonathan, sigo oyendo muchos ruidos ambientales. Tal vez todos puedan... Ya está. Me has silenciado a mí también. No. ¿Se ve la pantalla que yo estoy compartiendo, Jonathan? Con las diapositivas. Sí, lo vemos muy bien, muchas gracias. Pues, entonces empezamos, si os parece. Entonces, como explicaba Jonathan, el tema que voy a abordar es un poco un repaso de la terapia ocupacional, el enfoque de la integración sensorial, y quiero tocar también sobre la evidencia que existe acerca de este enfoque. Entonces, las preguntas que quiero responder en este momento durante la charla son estas. ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Qué es la integración sensorial de Ayers? ¿Y cuál es la evidencia sobre este enfoque de la doctora Ayers?
Entonces, sé que muchos de nuestros oyentes son terapeutas ocupacionales, pero también tenemos unos cuantos que no lo son. Entonces, em, cabe recordar un poquito cuál es esta profesión que sigue siendo a veces desconocida. Entonces, es una profesión que se dedica a em, prevenir, mantener la salud, favorecer la restauración de la función, y todo esto se hace a través del uso de la actividad. Y entonces la actividad es tanto nuestra herramienta de trabajo como nuestro fin. Y todo es con el objetivo de conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus diferentes aspectos. Me gusta la definición de la Asociación Canadiense de Terapeutas Ocupacionales, que destaca su papel como una profesión de las ciencias de la salud y que provee servicios a los individuos cuya capacidad para funcionar en su vida cotidiana, y eso es la parte clave, está alterada como consecuencia de enfermedad, daños físicos, problemas de desarrollo, procesos de envejecimiento, enfermedad mental, problemas emocionales, en fin. La clave es que cual sea la razón por la cual una persona no está haciendo sus ocupaciones diarias como quiere o como se espera de ella, pues el terapeuta ocupacional tiene una formación específica para ayudar a estas personas a ser pues, personas funcionales, productivas y con una calidad de vida que desean. Entonces, digamos que uno de los lemas que hubo para la terapia ocupacional en estos diferentes años era Skills for the Job of Living, ¿no? Destrezas para la ocupación o el trabajo que es vivir, esas cositas del día a día. Entonces, ¿dónde interviene un terapeuta ocupacional? Pues donde están estas personas que tienen alguna limitación en su vida diaria. Puede ser en ambientes más hospitalarios, pero también en otros lugares como centros ocupacionales, centros de educación especial, residencias geriátricas, en fin, cualquier entorno donde tenemos potencialmente personas que están limitadas en su participación en sus ocupaciones diarias. Mónica Carrión, por favor, el micrófono. El trabajo de terapeuta ocupacional se basa en un conocimiento profundo de la ocupación humana. Eso es nuestra herramienta. Entonces, hacer cosas es lo que nos define muchas veces. Y cuando no puedes hacer tus cosas, pues muchas veces te encuentras mal, ¿sí? Y esta pandemia global que estamos viviendo, pues yo creo que ha puesto a muchas personas en esta situación de no poder hacer pues las cosas que les gustan hacer, las cosas que necesitan hacer en su día a día, en fin, una serie de limitaciones a su participación diaria en sus ocupaciones. Entonces, como terapeutas ocupacionales, el eje de nuestra profesión es analizar la participación y el desempeño en las ocupaciones diarias. ¿Qué es lo que te toca hacer? Pues eres niño y te toca pues, ser alumno, participar en clase, participar en actividades de grupo con otros niños, participar en actividades con tu familia, con tus hermanos, en fin. Como niño, las diferentes áreas que te toca hacer. Y muchas veces nos preguntan, ¿y a partir de qué edad podéis intervenir? Pues todo el mundo tiene sus ocupaciones, incluso los más bebés. Entonces podemos intervenir a todas las edades. Por ejemplo, un bebé, pues cosas como la succión, la regulación de su estado de alerta, la aceptación de los cuidados, todo esto podríamos considerar como ocupaciones o en caso de niños pequeños y bebés de coocupaciones. A medida que va creciendo el niño,
vamos a, además de estas coocupaciones de la alimentación, la regulación y la aceptación de cuidados, ya empieza a tener que hacer cositas que son importantes para su desarrollo. Por ejemplo, estar explorando el entorno para desarrollar sus habilidades sensoriomotoras son algunas de las pequeñas ocupaciones que les pedimos. Perdón. Entonces, a medida que va creciendo el niño, las expectativas se van haciendo mayores. El otro día estaba hablando con una mamá que trajo hace un tiempito su niño a mi consulta y estuvimos trabajando y el niño mejoró mucho, pero ahora, 2 años después, me vuelve a llamar y me dice, es que el guión se va complicando, ¿sí? Y me encantó la expresión de que el guión se va complicando, porque efectivamente a medida que los niños crecen, se va, digamos, van aumentando las expectativas, las exigencias sobre las cosas que se supone que deben hacer. Entonces, después no solamente es comer, dormir y ir desarrollándote, pero es controlar esfínteres, es comer solito, es vestirte solito, es ser capaz de tranquilizarte un poquito sin tanta ayuda de tus cuidadores, por ejemplo. Y si la criatura en cuestión, pues además tiene algún tipo de limitación o algún tipo de diagnóstico que impacta su desarrollo, pues sus ocupaciones van a ser todas las de cualquier otro niño, más pues colaborar en los cuidados y los tratamientos. Muchas veces nos derivan a terapia ocupacional los niños desde logopedia o fonoaudiología, porque el niño sí tiene problemas de comunicación, pero es que no para, no tiene interés, no hay manera de involucrarle en una terapia basada en aumentar la comunicación, porque el niño está totalmente desregulado o no tiene ningún tipo de prerequisitos para la comunicación. Entonces, una de nuestras fuentes de vibración son niños desde la fonoaudiología. También desde la fisioterapia hemos recibido muchos niños con serias limitaciones en su desarrollo motor que necesitan una intervención en fisioterapia, pero el fisioterapeuta dice es que este niño está todo el rato llorando, no quiere separarse de sus papás, no hay quien lo trate, yo sé lo que tengo que hacer con él, pero es que este niño hay otras cosas que hay que ocuparse, tiene que poder participar y colaborar con estas otras intervenciones. Y eso también para un niño con algunas limitaciones en su desarrollo se convierte, en mi opinión, en una de sus ocupaciones. Entonces, cuando una familia acude a mí con un niño que tiene una serie de dificultades, mi primera pregunta siempre es ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, el tipo de problemas que vemos, que tratamos en terapia ocupacional son estas actividades de la vida diaria de los niños, que me voy a centrar en hablar de niños, que es mi área de especialidad, pero que podría, como decimos al principio, el terapeuta ocupacional intervenir con adolescentes, adultos, gente mayor, en fin, cualquier grupo de edad. Entonces, con los niños pequeños, uno de los motivos de consulta más frecuentes es que mi hijo no come bien. Y entonces analizamos ese desempeño, analizamos esa actividad intentando buscar el porqué. Mi niño es muy irritable, no duerme, no sabe calmarse solo. Eso es otra de nuestros frecuentes motivos de consulta. Después, me preocupa el desarrollo de mi niño. No hace las mismas cosas que los demás niños de su edad. Es torpe o no termina de poder pues, vestirse solo o hacer las cositas que hace su hermana pequeña. En fin, cosas que están más relacionadas con el desarrollo. Y después mi área de investigación ha sido el tema relacionado con el uso del cuarto de baño, ¿no? El control de esfínteres, el aceptar, pasar del pañal a la bacinilla o el inodoro, en fin. Y
el jugar con otros niños. El jugar sigue siendo la ocupación, debería ser por lo menos la ocupación principal del niño. Y entonces estos niños que se mantienen al margen, que no saben involucrarse en las actividades espontáneas y las interacciones espontáneas de los niños, también son fuente de preocupación. Bueno, Entonces, ¿en qué le puedo ayudar? Pues también todo el área relacionado con la participación en la escuela. El hacer las cositas de la clase, los deberes, las cositas que propone la profesora. Entonces, como podéis ver, si estamos hablando exclusivamente de niños, ya tienen muchas cosas que hacer y muchas cosas que esperamos de ellos. Entonces, el terapeuta ocupacional analiza la participación y el desempeño del niño y usa un modelo de resolución de problemas. A veces la gente viene a mí buscando un diagnóstico. Yo no pongo diagnósticos. Yo ayudo a resolver problemas en el área de la participación y el desempeño ocupacional. Por tanto, no estoy solamente centrada en los problemas del niño, sino que voy a buscar un poquito más allá, tanto los factores intrínsecos como los factores extrínsecos. Por ejemplo, a veces puede ser que el problema no es tanto un problema de aprendizaje, sino que el estilo de enseñanza no va con esta persona. Puede ser también que más que un problema de desarrollo como tal, que sea una persona que vive en un entorno que ofrece pocas oportunidades para el desarrollo, por ejemplo, como es el caso de muchos niños que vemos que son adoptados de Asia o de Europa del Este, que ha tenido experiencias, digamos, pobres en relación a oportunidades sensoriomotoras. A veces también se trata de que exigimos demasiado a los niños. El niño a lo mejor no tiene un problema como tal, pero tiene exigencias desmesuradas. Por ejemplo, lo que yo veo muchas veces es que estamos exigiendo a niños de 4 o 5 años que aprendan a leer y escribir, cuando muchos no tienen la madurez para ello y son totalmente niños típicos. Pero en alguna cabeza entró que este niño tenía que leer y escribir. Entonces, ¿el niño tiene un problema o es el entorno, son otros factores? El terapeuta ocupacional tiene esto en mente. Entonces, resumiendo, ¿cuándo acudir al terapeuta ocupacional? Pues cuando la participación en las actividades cotidianas no se lleva a cabo con normalidad. Estamos hablando de adquirir autonomía personal, participar en las actividades de la vida diaria, como las que mencionábamos antes, alimentación, uso del inodoro, higiene personal, vestirse, etc. Autorregulación y sueño, juego y tareas escolares de las que están haciendo otros niños de su edad, relacionarse con los demás, en fin, las cositas del día a día. Disculpe. Entonces, el marco de evaluación y de intervención del terapeuta ocupacional no se centra solamente en el niño, pero también se centra en el entorno, tanto físico como las personas, y también en la ocupación o la actividad que le estamos pidiendo a que haga este niño. Entonces, es un conjunto de factores que entran en ese modelo. Entonces, como decíamos, ayudar a las personas a participar en sus ocupaciones de la vida diaria y cuando hay un problema, analizar ese desempeño, esa participación. Y esto depende de muchos componentes. Hay muchos factores que podrían explicar por qué una persona puede o no puede hacer determinada cosa que se espera de ella o que ella quiere hacer. Entonces, hay factores motores, cognitivos, emocionales, sociales, etc.
Y entre estos factores que se tienen en cuenta también está el componente sensorial, que es poco conocido. Entonces, yo cuando me dicen que el niño no come o no mastica, solo quiere sopitas de bebé, purés, y no soy, pues puede ser motor, puede ser emocional, puede haber una especie de tira-afloja ahí con la familia, dinámicas familiares inadecuadas, puede haber muchas cosas que yo debo tener en cuenta. Y está ese famoso factor sensorial. Entonces, cuando estamos haciendo este análisis de la ocupación, ¿cuál de los componentes están implicados? Es nuestra gran pregunta. ¿Cuál o cuáles? Y el diagnóstico es orientativo, porque aunque comparten ciertas características y hay estudios que estudian grupos de niños con un mismo diagnóstico, sabemos que cada uno puede tener digamos, un perfil, un conjunto de características muy diferentes de una persona a otra, aunque compartan diagnóstico. Entonces, cuando hablamos del enfoque de la integración sensorial o de la terapia ocupacional con otros enfoques, no existe nunca un protocolo determinado. La terapia ocupacional en general y la terapia ocupacional basada en el enfoque de la integración sensorial son procesos muy individualizados. Entonces hablemos un poquito más en detalle de ese componente sensorial que es menos conocido. Entonces, la integración sensorial es el nombre de un enfoque, pero realmente a la base la doctora Ayers empezó a interesarse por ese componente que es un proceso del sistema nervioso central, de interpretar, organizar información sensorial que es captada y toda esta información tenemos que analizarla y utilizarla para entrar en contacto con nuestro ambiente y responder adecuadamente. Entonces, si uno tiene problemas para hacer esa gestión de todas estas informaciones sensoriales, o porque uno la malinterpreta o porque a uno le falta información, pues va a ser tremendamente difícil interactuar con las personas, con los objetos, hacer las cosas que requieren y que dependen de esta información. Y la doctora Ayers, como terapeuta ocupacional, se interesaba por precisamente ese análisis de las dificultades de desempeño de los niños con problemas de aprendizaje, principalmente. Y anclado en la neurociencia. No se trata de una técnica, contrario a lo que piensa mucha gente. Se trata de un nuevo modo de analizar la participación y el desempeño en las ocupaciones diarias. Y ella realizó numerosas investigaciones para, digamos, fundamentar esta teoría y este enfoque. Entonces, el aprendizaje, y cuando hablamos de aprendizaje hablamos de en general, ¿no? el hacer cosas, el aprender a hacer cosas nuevas, depende de la información sensorial de nuestro propio cuerpo, del entorno y múltiples fuentes sensoriales simultáneas. Y es necesario este proceso de gestionar toda esta información sensorial para estar cómodo en un mundo que está continuamente cambiando, porque nunca las cosas son exactamente iguales de un día para otro, de una situación para otra. La necesitamos para comprender nuestro propio cuerpo, es decir, cada vez que voy a usar mi cuerpo para hacer algo, para pelar una patata, para atar los cordones, para lo que sea, necesito una información precisa sobre mi cuerpo para poder utilizarlo con eficacia y para relacionarse con el entorno en general. Entonces, básicamente, este proceso de integración sensorial tiene dos grandes áreas. Está el área
de la reactividad sensorial, es decir, cómo reacciono a las sensaciones que me llegan. Eso tal vez sea la parte más conocida, ¿no? El famoso hiperreactivo, hiporreactivo, y está un poquito en boca de todos. La parte que es menos conocida, pero no menos importante, es la parte de la discriminación sensorial, es decir, el qué de la sensación, el dónde de la sensación, el detalle de esta sensación, porque esta información sensorial detallada primero tienes que reaccionar de modo adecuado a ella, no asustarte con ella, no tenerle miedo ni asco, tienes que detectarla, entonces toda la parte de la reactividad sensorial es clave. Pero después también esa información sensorial necesitas el detalle, necesitas saber dónde, cómo, en qué momento, etcétera, para poder en cada instante de tus interacciones con el entorno poder tener una información, digamos, al día, ¿no? Una información que está exacta para la situación en la cual estás. Entonces, hablando un poquito más en detalle de cada una de estas áreas, hablamos de la reactividad sensorial, también a veces la gente se refiere a esta clase, a esta parte de la integración sensorial como regulación de las respuestas al input sensorial o modulación sensorial, que es el término original que utilizaba la doctora Ayres, y estamos hablando de esa capacidad de gestionar nuestras respuestas a los estímulos sensoriales y poder gestionar adecuadamente esta información sensorial, tener un buen proceso de modulación sensorial, nos permite mantener un estado de alerta y una capacidad de, digamos, de estar en ese nivel de alerta óptimo para poder funcionar. Del lado de la hiperreactividad, es decir, personas que tienen respuestas exageradas a determinadas sensaciones, estamos hablando de que la respuesta es exagerada a la intensidad del estímulo. Entonces, si tienes una reacción de miedo porque te encuentras con un oso en tu jardín, pues esto está bien, ¿sabes? Necesitas ese estado de alerta alto para correr, para luchar con el oso, para lo que sea, pero tú necesitas en ese momento tener una reacción alta porque la fuente del estímulo lo justifica. Ahora, si tienes una reacción de una magnitud exagerada ante una intensidad sensorial que no debería provocar tal magnitud de reacción, y eso ya empieza a ser un problema. Y eso es lo que vemos en nuestros niños, ¿no? Que tienen miedo al movimiento cuando los demás niños están disfrutando y corriendo y columpiándose o utilizando la bicicleta, y estos niños a lo mejor tienen una inseguridad total. Puede ser también en el ámbito del tacto, pues la ropa, la textura de la comida, una caricia de un ser querido se puede convertir en algo desagradable. También lo podemos observar a veces en el ámbito auditivo, visual, y son cosas que realmente impactan mucho la capacidad de la persona de mantenerse en un estado de alerta regulado. Por otra parte, a veces hay personas que tienden más bien a la hiporreactividad o a dificultad para detectar los estímulos que están allí y que podrían ser utilizados para interactuar con el entorno. Entonces, estas personas pues muchas veces no tienen conciencia de los si no exploran a lo mejor las posibilidades que ofrece el entorno. Lo presento así como hiper y hipo, pero hay que decir que a veces uno puede tener una reactividad en un determinado sistema sensorial de una manera y en otro sistema sensorial de otra manera. Entonces, no es como todo un blanco o todo un negro, no. Y después está
la otra área que hablamos, la disfunción en el área de la discriminación sensorial. Discriminar, percibir con exactitud la información sensorial es necesario para praxis, control posturocular e integración bilateral. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de estas áreas. Entonces, esto es el qué de la información. No si me molestó o no me molestó, o si me di cuenta o no me di cuenta, es qué es, dónde fue, cuándo fue, con qué intensidad fue. Entonces, praxis es esa habilidad de hacer cosas nuevas y complejas, ¿eh? Una vez que hemos superado las, digamos, las habilidades que son programadas, por ejemplo, pues eso, darse la vuelta, ponerse de pie, a correr, ese tipo de cosas, entramos en una fase en la cual dependemos de nuestras habilidades prácticas para poder aprender a hacer cosas, comer solo, vestirse solos, aprender todo lo que aprendemos en la escuela, recortar, escribir, ordenar nuestro material, jugar, depende mucho de las habilidades prácticas, porque son sobre la marcha, vamos imitando los demás y vamos buscando soluciones, ¿no? Por ejemplo, escogí esta foto de la caja, de la niña en la caja, porque los niños que son capaces de con una caja, pues fabricarse una casa o transformarlo en un día es una cosa y otro día es otra cosa y un día es una casa y otro día es una nave espacial y otro día pues es una camita para los muñecos. En fin, esa capacidad de usar los objetos y interactuar con los objetos de una manera novedosa, compleja y resolver problemas es praxis. Y sabemos que entre otras cosas, depende de una adecuada percepción o discriminación sensorial. Si no tenemos información sensorial detallada, nos resulta muy difícil saber cómo y qué hacer con nuestro cuerpo y buscar soluciones. El control posturocular, esto es esto que hacemos para mantenernos erguidos contra la gravedad y permite coordinar los movimientos de los ojos con la cabeza. Cosas como que la información vestibular, es decir, la información de la gravedad y del movimiento, tiene que estar coordinada con la información que recibimos a través de nuestros ojos, ¿sí? Para mantener un campo visual estable, por ejemplo. Bien, pero quiero que veas Facebook. Sí, tenemos algunas preguntas o hacemos una pausa. ¿Todo bien? ¿Seguimos? Entonces, y la otra gran área que depende de una buena discriminación sensorial es la integración bilateral, es decir, la capacidad de usar los dos lados del cuerpo. Entonces, cuando nos falla la información, cuando no tenemos ese detalle en la información que nos llega de nuestro propio cuerpo, pues nos resulta difícil usar nuestro cuerpo y hacer cosas cada vez más complejas. Entonces, la teoría de la integración sensorial se construye a base del conocimiento que va, digamos, adquiriendo la doctora Ayers y que sus discípulas, en fin, sus seguidoras siguen a día de hoy investigando, pero cómo esa información sensorial es clave para nuestro desarrollo. Y que tenemos nuestros 5 sentidos más conocidos, pero también el sentido del vestibular o el de detección de movimiento y gravedad y el sentido de la propiocepción, el sentido de nuestros músculos y articulaciones. Y después podríamos incluso añadir el de la interocepción, que es el de eso, nuestras sensaciones internas. Pero realmente cuando hablamos del enfoque de la integración sensorial, tenemos en cuenta principalmente 3 sistemas, el táctil, el propioceptivo y el vestibular.
que son los 3 pilares del desarrollo y de la interacción con el entorno. Entonces, el sistema del tacto, nuestro órgano receptor es la piel, está por todo el cuerpo y funciona para protegernos. Si algo nos quema, nos hace daño, pues nos tenemos que mover, tenemos que escapar, tenemos que protegernos. Y después está la otra función que hablamos antes, la de discriminación, es decir, ¿qué estoy tocando? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué tengo en las manos? Ese tipo de información. Por ejemplo, si voy a utilizar un bolígrafo, un lápiz. Por favor, apaga los micrófonos. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Jenny. Jenny, Patricia. ¿Ya? Voy a tomar preguntas al final, entonces si la gente tiene preguntas, pues se la puede ir escribiendo en el chat. En el chat para Jonathan, que me las compartirá después. Entonces, seguimos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué pasaría si esta niñita no procesa bien el estímulo táctil? Por ejemplo, si tuviese problemas de hiperreactividad táctil, ella tendría interés en tocar la comida y empezar a explorar esas texturas? Pues probablemente no. No quisiera ni tocarlo. Si tuviese problemas de de discriminación sensorial, ¿cómo conseguiría pues coger un pequeño objeto, una pequeña cosa entre los dedos? No lo podría hacer porque para eso necesita saber exactamente lo que tiene entre manos para poder hacer estos movimientos refinados. El sistema de la propiocepción. Este es el de nuestros músculos y articulaciones, es decir, ¿qué está haciendo mi cuerpo? ¿En qué posición está? Y las partes de mi cuerpo, ¿cómo están situadas? Y esta información que tenemos de nuestros músculos principalmente nos permite regular la fuerza, estabilizar nuestros movimientos, controlar nuestra postura y también ayuda mucho en lo que es las funciones motrices. Y sabemos también que tiene mucho que ver con la regulación del estado de alerta. Sabemos que es activar nuestros músculos como cuando hacemos deporte, damos un paseo, hacemos yoga, cosas de este tipo, ayudan a que estemos más tranquilos. Entonces, por ejemplo, este niño, si no tuviese una buena información de sus músculos y articulaciones, podría subir tranquilamente este aparato, estas escaleras, mirando a la cámara. Probablemente tendría que mirar sus pies, tropezaría, le costaría planificar el movimiento para poder hacer esta actividad con destreza. Y finalmente el tercer gran sistema, el sistema vestibular, el del movimiento y de la gravedad, es el que nos permite saber dónde es arriba, dónde es abajo, situarnos frente a la gravedad. Y nos ayuda a estabilizar nuestros ojos durante los movimientos de la cabeza. Entonces yo puedo mover la cabeza y seguir mirando hacia la cámara. Y puedo estar en movimiento yo también. Y seguir teniendo un campo visual estable. Entonces, esa interacción visión vestibular es una de las funciones del sistema vestibular. También tiene mucho que ver con la consciencia de nuestra posición en el espacio y por lo tanto tiene un papel clave en lo que es el control de nuestra postura y nuestro equilibrio. Y también
es clave en la regulación del estado de alerta. Todos los que han experimentado pues, una hamaca, una mecedora, ese tipo de estímulo vestibular rítmico, sabe que es calmante. Por otra parte, una montaña rusa pues, es algo que es activante. Entonces, este niño, por ejemplo, ¿qué sabemos de su sistema vestibular? Pues parece estar funcionando a mil maravillas. Primero, no tiene ningún miedo, parece estar disfrutando. Entonces, descarto que tenga hiperreactividad en el ámbito vestibular. Y también está en pleno movimiento y está con los ojitos clavados en la cámara, en la persona que está haciendo la foto. Se está sujetando, tiene las dos manos agarradas en línea media, el tronco y la cabeza bien alineada. Entonces, todo esto nos parece dar información acerca de que su sistema vestibular está funcionando bien. ¿Y por qué importa todo esto en la vida cotidiana? ¿Por qué deberíamos saber un poquito sobre el enfoque de la integración sensorial y el proceso de la integración sensorial? Es que sabemos que hay múltiples diagnósticos que han sido asociados a problemas de integración sensorial y múltiples tipos de problemas de participación y desempeño en las ocupaciones cotidianas también han sido asociadas a ese tipo de problemas. Y aquí es donde quiero compartir un poquito con vosotros esta evidencia que hablamos al principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, muchos autores hablan de la reactividad sensorial, por ejemplo, como una posible explicación a los niños que rechazan alimentarse o que son muy selectivos. Lo que parece ser conductual a veces no lo es. Después, en el ámbito del diagnóstico de TDAH, la doctora Shelley Lane y sus colaboradores han también demostrado que muchos niños con este diagnóstico, cuando miran más de cerca, y ella ha utilizado un protocolo de valoración de la reactividad sensorial, con muchos biomarcadores, ¿no? Respuestas electrodermales, nivel de cortisol en la saliva, etc. Y muestran estos niños con estos diagnósticos unas respuestas atípicas al input sensorial que podrías explicar en algunos de las personas que tienen ese diagnóstico sus dificultades de atención. Hay otros que no todos tenían ese problema de hiperreactividad, pero en uno de los estudios, 60% de los niños de su grupo que estaban diagnosticados de TDAH mostraron problemas de hiperreactividad. Por lo tanto, las metodologías más basadas en metodologías cognitivas o conductuales, etcétera, pues a lo mejor no van a mostrar un buen resultado porque el fondo de la cuestión no es ahí. Entonces, una vez más, la importancia de encontrar ese componente que está explicando los problemas de participación y de desempeño. La doctora Susan Smith Rowley, ella se centró más en los niños con TEA, con autismo, y ella encontró que muchos de estos niños tenían muchas dificultades en el ámbito de la discriminación somatosensorial, es decir, discriminación de las sensaciones de su propio cuerpo, del tacto, de la propiocepción, y que esto impactaba de una manera significativa su capacidad de hacer cosas, o sea, las praxias. La doctora Roseanne Schaff, también con niños con autismo, ella llevó a cabo una investigación de intervención, y lo que encontraron es que la intervención en terapia ocupacional basada en el enfoque de la integración sensorial ayudó de manera significativa a mejorar la socialización y alcanzar los objetivos funcionales en los niños que recibieron la intervención de terapia ocupacional y integración sensorial. Y
en el ámbito del uso del inodoro, pues también estamos encontrando que muchos de estos niños que tienen la dificultad para hacer la transición entre el pañal y el inodoro, niños que tienden a esconderse, a retener heces y no terminan de aceptar y involucrarse en unos hábitos de vida cotidiana adecuadas en torno al uso del baño, pues hemos encontrado que muchos tienen también problemas de hiperreactividad sensorial. Entonces, cuando hablamos de que el enfoque de la integración sensorial está basado en evidencia, pues como habéis visto, hay ya cada vez más investigación sobre el tema y también podemos decir que el enfoque cumple con los requisitos para ser considerado basado en evidencia, es decir, es factible, es aceptable y es reproducible. Es factible y aceptable para las familias, pues llevar los niños a la terapia, los niños les gusta, los padres están contentos con la intervención. No es algo que resulta difícil hacer para las familias. Y después el componente de la reproducibilidad es muy importante y eso ha sido clave desde el año 2007, el trabajo liderado por la doctora Diane Parham, que establece una serie de criterios claros basados en los trabajos originales de Ayers y las descripciones que ella hacía de la intervención para asegurarse de lo que estamos llamando intervención de integración sensorial de Ayers sea realmente lo que ella tenía en mente, porque esto ha sido uno de los mayores problemas de este enfoque. Alguien utiliza una metodología con un pequeño componente sensorial y lo llama integración sensorial. Es un trabajo publicado y dicen en el título una intervención en integración sensorial y te pones a mirar la metodología y no es lo que la doctora Ayers se refería. Entonces, en el año 2007 se estableció esa primera versión de la medida de fidelidad. Y eso ha sido clave para este enfoque, para realmente considerar y poder diferenciar qué es de qué no es. Entonces, la medida de fidelidad, entre muchas otras cosas, considera estos puntos claves. La cualificación de los terapeutas ocupacionales para la aplicación del enfoque de Ayers. No es un cursillo de un fin de semana, es una formación posgrado y la ICASI, que es la Coalición Internacional sobre Educación en el Enfoque de la Integración Sensorial de Ayers, recomienda una formación de 120 horas que abarca teoría, evaluación, razonamiento clínico y intervención. Después, la medida de fidelidad también contempla el entorno y los materiales. Esto no es algo que uno puede hacer sin más sentado a una mesa y dame tu brazo que yo te voy a pasar la escobilla por el brazo. Eso no es el enfoque de la integración sensorial. Se hace en un espacio que permite la actividad física vigorosa y hay muchos materiales que podamos mover de un lado a otro y cambiar. Y existe en todo momento una comunicación con los padres y los maestros y otras personas que están implicadas en la vida de este niño. Entonces, si las personas que dicen hacer integración sensorial más o menos se dedican a, pues déjame el niño que yo le hago mi magia y después te lo devuelvo, pues eso no es el enfoque. El enfoque es una continua colaboración y intercambio de información con el entorno del niño. Esto no es algo que yo puedo hacer allí mi magia en mi sala, no. Es una adaptación, como decíamos al principio, abarca muchas cosas, abarca el niño, pero abarca las cosas que hace, abarca su entorno físico, su entorno social. Después también usar el enfoque de la integración sensorial de Ayers depende de una correcta recogida de la información, es decir, la valoración. Demasiadas veces la gente piensa que esto es
bueno, hazle lo que le haces. No, vamos a ver. Yo no sé qué hacerle si no le valoro, y esa valoración se tiene que hacer con una serie de observaciones, de cuestionarios, de herramientas estandarizadas de percepción, discriminación, praxis, integración bilateral, control postural. Todas las cosas que decíamos que eran los constructos o las funciones de la integración sensorial, hay que valorarlas, hay que entender dentro del componente sensorial el detalle. ¿Es vestibular? ¿Es táctil? ¿Qué está afectando? Porque hacer esa relación, ese puente entre los problemas sensoriales específicos de esa persona y cómo esto está impactando su desempeño ocupacional, también forma parte. Entonces, siempre estamos trabajando con objetivos muy funcionales. Y después está la observación de la intervención, que tiene una serie de criterios muy específicos y que, si estáis leyendo investigación, en la metodología de la investigación, o si estáis yendo a una clínica y que dicen hacer intervención sensorial, intervención basada en el enfoque de la integración sensorial, tienen que estar respetando estos criterios. Entonces, la terapia ocupacional basada en el enfoque de la integración sensorial de Ayers, cuando la vemos, lo que observamos, es un terapeuta y un niño, una persona, puede ser, estamos hablando de niños, pero es un enfoque que es adecuado también para adolescentes y adultos. Pero lo que observamos es que es algo divertido, es sensoriomotor, entonces la persona se está moviendo, es personalizado, es activo, la persona no está recibiendo input sensorial de una manera pasiva. Y hay un desafío, pero un desafío justo, un desafío que fomenta la aparición de respuestas adaptativas, es decir, esas cosas que queremos mejorar. Y entonces no es demasiado fácil, no es demasiado difícil. Y la persona parece que lo está pasando bien y está activa y motivada. Entonces es muy importante para mí que todo el mundo tenga claro que la integración sensorial hay que entenderla desde dos vertientes muy diferentes, muy bien diferenciadas. Una es que los principios básicos que creo que maestros, padres y otros profesionales de la infancia deberían conocer para poder crear entornos con oportunidades que fomentan el desarrollo óptimo. Por ejemplo, hago mucha consultación con colegios para decirles: mira, los niñitos no pueden estar sentados en sillitas y pupitres tantas horas. Hay que crear espacios donde pueden correr, donde puedan tener patinetes, donde pueden moverse y tener esa información sensorial y oportunidades motoras. Porque esto nos ayuda a prevenir problemas. Y también si los empezamos a dejar oportunidades para moverse y los maestros y los padres tienen un poquito de información sobre los principios básicos, pueden detectar problemas y derivar a terapia ocupacional y colaborar con los terapeutas ocupacionales. Y eso nos lleva a la otra vertiente, cuando empezamos a hablar de una vertiente terapéutica, es decir, una intervención basada en el enfoque de la integración sensorial, con toda la neurociencia, la valoración, el razonamiento clínico y la intervención que esto implica, hecho por una persona, por un terapeuta ocupacional con una formación específica. Y como decíamos, ahora mismo las recomendaciones internacionales hablan de una formación de posgrado de un mínimo de 120 horas. Entonces, aquí es cuando empezamos a trabajar no solamente en general para fomentar el buen desarrollo de todo el mundo, no, pero esto está para niños que tienen dificultades, y hay una valoración individualizada y una intervención individualizada. Y, por supuesto, una colaboración con la familia y los entornos. Entonces, espero que haya podido responder a vuestras preguntas acerca de qué es la terapia ocupacional, qué es la integración sensorial y
cuál es la evidencia sobre el enfoque de la integración sensorial, que hay cada vez más y que ya es considerado como un enfoque basado en la evidencia. Por diferentes organizaciones, pero ya el número de estudios que ya están publicados llevan a este enfoque a entrar en ese club selecto. Entonces, os abro el micrófono cedo el micrófono a Jonathan, si me quiere hacer llegar algunas preguntas o si... Sí, muchas gracias, Isabel. Otra vez agradeciéndote desde la Asociación Ecuatoriana de Integración Sensorial por tu apertura, ya que sabemos que eres una profesional muy ocupada y gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo. También contarte que hay colegas de otros países que también están escuchándote en este momento, desde Colombia, desde México, desde Chile, algunos lugares de Latinoamérica. Encantada, encantada. donde los sueños se